¿Alguna vez has sentido que te desintegras por dentro, como si todo lo que creías ser se desmoronara, pero al mismo tiempo una voz interior te susurra que quizás esto es exactamente lo que debe ocurrir? Carl Jung descubrió que esta experiencia no es un colapso, sino un proceso sagrado de reconstrucción neurológica que está ocurriendo en tu cerebro en este preciso momento. Hoy te revelaré los 5 procesos cerebrales específicos que Jung identificó durante la muerte del ego. Procesos que reorganizan fundamentalmente cómo experimentas la realidad. Y si te dijera que esa confusión que sientes, esa sensación de perder el control, es en realidad tu cerebro experimentando una evolución neurológica que menos del 3% de las personas llega a vivir? Jung documentó durante 4 décadas lo que ocurre neurológicamente en momentos de transformación profunda, y sus descubrimientos cambiarán para siempre, no solo cómo ves tu proceso de crecimiento, sino tu propia capacidad de superar cualquier crisis existencial futura. El primer proceso cerebral que Jung identificó es lo que él llamó la disolución de las estructuras de defensa del ego. Imagina una fortaleza que pasaste décadas construyendo, ladrillo por ladrillo. Cada decepción, cada herida emocional añadió una nueva muralla. Cuando entras en un proceso de muerte del ego, tu cerebro literalmente comienza a desmantelar esa fortaleza, desactivando los mecanismos automáticos de protección que se volvieron tu segunda naturaleza. Esto explica por qué durante esos momentos puedes sentirte completamente indefenso, como si estuvieras expuesto ante el mundo. Jung descubrió que esto no es una señal de debilidad, sino que es tu cerebro creando espacio para algo mucho más grande. Es como demoler una casa vieja para construir una mansión. Temporalmente te quedas sin hogar, pero preparas el terreno para algo extraordinario. Piénsalo. ¿Cuántos años de tu vida has pasado como un actor representando el papel de quien creías que deberías ser? Jung comprendió que toda esa energía, constantemente dirigida a mantener la actuación, es energía que podría utilizarse para descubrir quién realmente eres bajo todas esas capas. Durante la disolución de las defensas, tu cerebro entra en un estado que Jung comparó con la fase REM. Pero en lugar de procesar únicamente las experiencias del día, estás procesando décadas de condicionamiento en unos pocos momentos intensos. Es como si todas las máscaras que has llevado en la vida de repente cayeran simultáneamente, revelando capas de ti mismo que habías olvidado que existían. El segundo proceso cerebral es la activación de lo que Jung llamó conciencia arquetípica. Imagina que tu mente personal es como un iceberg. La parte visible es tu ego consciente, pero el 90% está sumergido en el océano del inconsciente colectivo. Cuando las defensas se disuelven, es como si te sumergieras en esas profundidades y descubrieras una biblioteca ancestral de sabiduría humana. Jung descubrió que durante este proceso, las personas reportaban percepciones que parecían venir de la nada, comprensiones sobre la vida, la muerte, el propósito que trascendían su experiencia personal. En realidad, estaban accediendo a la misma fuente de sabiduría que inspiró a grandes místicos, artistas y filósofos a lo largo de la historia. Es como tener acceso al Google del alma humana, una base de datos que contiene no solo tus experiencias, sino los patrones de crecimiento y sabiduría de toda nuestra especie. Jung se dio cuenta de que cuando las barreras del ego se disuelven, obtienes acceso temporal a esta red universal. Por eso muchas personas logran comprender verdades profundas durante las crisis. Están temporalmente conectadas a la misma fuente que inspiró a Buda, Cristo y todos los grandes sabios de la historia. Esto explica por qué durante momentos de crisis profunda, muchas personas tienen experiencias casi místicas. No es imaginación, es tu cerebro finalmente accediendo a capas más profundas de la psique humana. Jung observó que esos momentos de acceso arquetípico frecuentemente traen una sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Lo que fascina aún más es que Jung descubrió que estas experiencias siguen patrones universales. Personas de culturas completamente diferentes, que nunca se conocieron, reportan experiencias sorprendentemente similares cuando pasan por este proceso de activación arquetípica. Pero aquí está lo que más me fascina del trabajo de Jung.
Se dio cuenta de que esta activación no sucede por casualidad. Hay un patrón, una inteligencia que opera en el proceso. Tu cerebro activa específicamente los arquetipos que más necesitas en ese momento de tu jornada. Si estás pasando por una fase de confusión sobre tu identidad, por ejemplo, Jung observó que el arquetipo del héroe frecuentemente se activa, ese patrón universal del viaje de autodescubrimiento. Si estás lidiando con aspectos rechazados de ti mismo, el arquetipo de la sombra emerge, brindando la oportunidad de integrar partes de tu personalidad que has negado. Y hablando de sombra, llegamos al tercer proceso cerebral que Jung identificó. Tal vez el más perturbador, pero también el más liberador. El encuentro cara a cara con tu sombra personal. Imagina que dentro de ti existe un sótano donde encerraste todos los aspectos de ti mismo que considerabas inaceptables. Tu ira, tus miedos, tus deseos oscuros. Durante la muerte del ego, las cerraduras de ese sótano se rompen. Jung descubrió que mantener esas partes ocultas es como sostener un balón de playa bajo el agua. Requiere fuerza constante y vigilancia eterna. Durante la muerte del ego, simplemente ya no tienes más energía para mantener esa represión, y todo lo que fue negado emerge de las profundidades exigiendo reconocimiento. Esto puede ser aterrador al principio. De repente, te ves enfrentando al monstruo que siempre negaste llevar dentro de ti. Jung llamaba a esto la noche oscura del alma, pero sabía que enfrentar a tus demonios internos era el único camino para volverse verdaderamente libre. Lo que sucede en el cerebro durante esta confrontación es extraordinario. Jung observó que cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra y la abrazamos como parte de nuestra totalidad humana, ocurre una alquimia neurológica. Es como dos ejércitos que lucharon durante décadas de repente, descubriendo que están del mismo lado. La energía antes desperdiciada en guerra civil se vuelve disponible para conquistas mayores. Descubrió que las personas que pasaban por este proceso de integración de la sombra reportaban una sensación de completitud que nunca habían experimentado antes. No porque se volvieron perfectas, sino porque finalmente se volvieron enteras. Jung creía que la verdadera fuerza personal viene no de la perfección, sino de la integración de todos los aspectos de quienes somos. La integración de la sombra también libera una cantidad enorme de energía creativa. Jung se dio cuenta de que muchos de sus pacientes que pasaron por este proceso descubrieron talentos artísticos, capacidades de liderazgo o percepciones creativas que nunca supieron que poseían. La energía que estaba siendo usada para reprimir la sombra se vuelve disponible para expresión creativa. Pero existe algo aún más profundo sucediendo, algo que Jung consideraba el santo grial de la evolución humana. Durante la integración de la sombra, tu cerebro desarrolla una capacidad casi sobrenatural, convertirse en el observador imparcial de ti mismo. Jung llamaba a esto función trascendente. Es como desarrollar un director interno que puede observar la película de tu vida sin confundirse con los personajes. Mantienes la capacidad de sentir ira sin ser dominado por ella, de experimentar miedo sin ser paralizado por él. Es la diferencia entre ser una hoja en el viento y ser el viento. Esta es la diferencia entre ser tus pensamientos y tener pensamientos. Entre ser tus emociones y sentir emociones. Jung observó que las personas que desarrollaban esta capacidad tenían una resistencia emocional extraordinaria, porque ya no se identificaban completamente con estados temporales. Pero lo que Jung descubrió a partir de esta transformación es aún más fascinante. Se dio cuenta de que cuando integras tu sombra, cuando desarrollas esta función de observador, tu cerebro comienza a operar de una forma completamente diferente. Dejas de reaccionar automáticamente a los estímulos externos y empiezas a responder conscientemente. Esto lo cambia todo. Tus relaciones, tu carrera, tu relación contigo mismo. Jung vio que las personas que pasaban por esta transformación desarrollaban lo que él llamaba personalidad mágica. No porque hicieran magia literal, sino porque tenían una presencia que naturalmente influía e inspiraba a otros. Pero aquí está lo que Jung descubrió más perturbador. Existen dos procesos cerebrales finales que menos del 1% de las personas llegan a experimentar completamente.
¿Y lo que sucede cuando alguien domina estos procesos finales? Bueno, eso cambia todo lo que pensabas saber sobre el poder personal. Vamos a sumergirnos ahora en los niveles más profundos de la transformación que Jung mapeó, incluyendo lo que él llamó nacimiento del ser auténtico y el proceso final que consideraba el ápice de la evolución humana. Llegamos a los secretos mejor guardados de la psique humana. Dos procesos cerebrales tan avanzados que menos del 1% de las personas los experimenta completamente. Estos son los niveles de transformación que separan a aquellos que simplemente sobreviven a la vida de aquellos que la dominan completamente. El cuarto proceso cerebral es lo que Jung observó como el desarrollo del magnetismo personal auténtico. Imagina que cada ser humano emite una frecuencia energética única. La mayoría de las personas transmite estática o ruido, pero aquellos que completaron la muerte del ego comienzan a transmitir una melodía clara e irresistible que otros reconocen instintivamente como real. Jung documentó caso tras caso, donde pacientes que completaron este proceso se convirtieron en imanes humanos, no porque trataran de impresionar a alguien, sino porque habían pasado por una transformación tan profunda que su propia energía cambió completamente. Era como si hubieran accedido a una frecuencia emocional que la mayoría de las personas solo sueña con experimentar. Jung documentó el caso de una mujer que pasó 45 años siendo un camaleón humano, cambiando de color para agradar a cada persona a su alrededor. Después de completar la muerte del ego, se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Dejó de tratar de impresionar a cualquiera y, paradójicamente, las personas comenzaron a orbitar alrededor de su presencia como planetas alrededor del Sol. Jung anotó en sus diarios que esta transformación sucedía porque la persona había trascendido la necesidad de validación externa. Habían encontrado algo mucho más poderoso, la validación interna completa. Y cuando no necesitas la aprobación de otros, naturalmente te conviertes en alguien junto a quien otros quieren estar. Pero aquí está lo que Jung descubrió más fascinante. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Es una escalada gradual de influencia que se desarrolla en ondas. Primero, dejas de buscar aprobación. Después, dejas de temer el rechazo. Y finalmente, desarrollas lo que Jung llamaba indiferencia magnética. Un estado donde genuinamente no te importa lo que otros piensan, pero al mismo tiempo te vuelves irresistiblemente atractivo para ellos. Carl Jung descubrió una de las leyes paradójicas de la existencia humana. Quien no necesita nada es quien lo tiene todo. Es como si el universo estuviera programado para dar más a aquellos que ya se sienten completos. Dejas de ser un mendigo emocional y te conviertes en un millonario espiritual. Y esto nos lleva al monte Everest de la evolución humana, el quinto y final proceso cerebral que Jung consideraba el superpoder definitivo que emerge de la muerte del ego. Él lo llamaba alquimia consciente de la existencia. Jung descubrió que cuando alguien completa todas las etapas de la muerte del ego, desarrolla algo que él comparaba con el GPS del alma, la capacidad de navegar cualquier tormenta existencial y no solo sobrevivir, sino emerger más fuerte. Es como si adquirieras inmunidad emocional permanente contra el caos de la vida. Jung escribió extensamente sobre esto en sus trabajos sobre individuación. Observó que las personas que completaron la muerte del ego se convertían en maestros de sus propias crisis, mientras otros se perdían en ansiedad, depresión o desesperación existencial. Estas personas habían desarrollado lo que Jung llamaba alquimia psíquica, la habilidad de transformar plomo emocional en oro espiritual. Uno de los pacientes de Jung describió esta transformación de una forma que me da escalofríos hasta hoy. Antes, una crisis me quebraba como vidrio. Ahora, me doblo como bambú en la tormenta y uso la fuerza del viento para crecer más fuerte. Es como haber desarrollado músculos emocionales que no sabía que existían. Jung se dio cuenta de que esto sucedía porque la muerte del ego reconfigura fundamentalmente cómo tu cerebro procesa el sufrimiento. En lugar de luchar contra el dolor, aprendes a usarlo como combustible para el crecimiento. En lugar de evitar la incertidumbre, la abrazas como puerta de entrada a nuevas posibilidades.
Este es el dominio final que Jung observó. Control completo sobre tu proceso de transformación. Ya no eres víctima de las circunstancias de la vida. Te conviertes en el alquimista consciente de tu propia experiencia. Jung documentó algo que te impactará profundamente. Las personas en este estado desarrollan una presencia casi magnética. Emanan una energía que combina sabiduría profunda con compasión genuina. Se convierten en el tipo de persona hacia la que otros naturalmente se vuelven en momentos de crisis, porque intuitivamente sienten que esa persona posee algo que ellos necesitan. Ahora Jung desarrolló algo aún más poderoso, un marco final que te permite controlar conscientemente cualquier transformación futura. Cuando integras estos 5 procesos cerebrales, obtienes lo que Jung llamaba marco de maestría transformacional. Es un sistema completo para navegar no solo la muerte del ego, sino cualquier transición importante en la vida. El primer proceso te enseña a reconocer cuando una transformación está comenzando. El segundo te da el valor para soltar lo que ya no te sirve. El tercero te permite abrazar la incertidumbre como aliada. El cuarto desarrolla tu influencia natural. Y el quinto te da control consciente sobre todo el proceso. Jung creía que este marco era la clave para lo que él llamaba vida auténtica. Una vida en la que ya no reaccionas inconscientemente a los eventos, sino que respondes conscientemente desde un lugar de poder personal integrado. Él observó que las personas que dominan estos 5 procesos desarrollan una cualidad casi luminosa. No es arrogancia o superioridad. Es la presencia calma de alguien que se conoce profundamente a sí mismo y no tiene miedo de lo que encuentra ahí. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Ahora posees el mapa completo que Jung tardó décadas en desarrollar. Los 5 procesos cerebrales que transforman la muerte del ego de una experiencia aterradora en un viaje consciente de renacimiento. Ahora posees el mapa completo que Jung tardó décadas en desarrollar. Los 5 procesos cerebrales que transforman la muerte del ego de una experiencia aterradora en un viaje consciente de renacimiento. Comprendiste cómo la disolución de las defensas del ego crea espacio para algo más grande. Viste cómo la activación de la conciencia arquetípica te conecta con la sabiduría universal. Aprendiste que enfrentar tu sombra personal libera energía creativa extraordinaria. Descubriste cómo desarrollar el magnetismo auténtico que emerge cuando dejas de buscar validación externa. Y entendiste la alquimia consciente de la existencia, el poder de transformar cualquier crisis en combustible para el crecimiento. Pero Jung enfatizaba algo fundamental. Conocer estos procesos intelectualmente es solo el despertar. La verdadera transformación sucede cuando permites que estos patrones se conviertan en parte de cómo naturalmente respondes a la vida. Cuando dejas de simplemente entender la muerte del ego y comienzas a vivir a través de ella. Si estás pasando por este proceso ahora, reconócelo. No te estás rompiendo. Estás evolucionando. Cada momento de vulnerabilidad, cada sensación de desintegración, cada confrontación con tus partes rechazadas, todo esto es tu cerebro reorganizándose para operar en un nivel más elevado de conciencia. Jung observó que las personas que integran estos 5 procesos desarrollan una cualidad casi luminosa. No es arrogancia o superioridad. Es la presencia calma de alguien que se conoce profundamente a sí mismo y no tiene miedo de lo que encuentra ahí. Se convierten en faros naturales, irradiando posibilidades que otros ni siquiera sabían que existían. Y aquí está la invitación que Jung ofrecía a todos los que completaban esta jornada. Usar tu transformación para convertirte en una fuerza de sanación en el mundo. Cuando dominas estos procesos, te conviertes en un alquimista moderno, capaz de transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría, de convertir las tormentas de la vida en vientos que impulsan tus velas. Esta jornada nunca realmente termina. Cada nivel de maestría revela nuevas profundidades para explorar. Cada transformación completa abre puertas a posibilidades aún mayores de contribución y crecimiento. Por eso Jung veía la muerte del ego no como un final, sino como el verdadero comienzo, el nacimiento de una vida vivida con total integridad y propósito auténtico.
Si estos insights resuenan con tu experiencia, tal vez sea hora de reflexionar. ¿Dónde en tu vida puedes comenzar a aplicar esta sabiduría? ¿Qué aspectos de ti mismo están pidiendo ser integrados? ¿Cómo puedes usar tu propia transformación para elevar a quienes te rodean? Carl Jung decía que la única forma de lidiar con un mundo incierto es volverse tan fluido como la incertidumbre misma. Ahora posees las herramientas para esa fluidez, los 5 procesos cerebrales que te permiten navegar cualquier transformación con gracia, sabiduría y poder auténtico. La muerte del ego, como Jung demostró a través de su trabajo revolucionario, es realmente el nacimiento de quien siempre estuviste destinado a ser. Y tal vez sea esa al final la verdadera maestría. No solo encontrar tu propio camino a través de la oscuridad, sino convertirte en una luz que ayuda a otros a encontrar el suyo.